tejer esta balaclava de unicornio de Gallimelmas. Necesitas 2 Katia Maxi Bambi en color 305, uno en color 320 y un Miskita en color 100. Empieza haciendo el cuello con 86 cadenetas. De la vuelta 1 a la 9 haz un punto bajo en cada punto y una cadeneta para girar la labor. Y en la vuelta 10, un punto bajo, te saldrán 85 puntos. Te tiene que quedar así. Para la base de la capucha haz 46 cadenetas y de la vuelta 1 a la 24 haz un punto bajo y una cadeneta para girar la labor. Te saldrán 45 puntos. Para tejer el lado C de la capucha, coge un extremo y haz 22 puntos bajos, con una cadeneta para girar la labor. En la vuelta 1 haz una disminución y 20 puntos bajos con una cadeneta para girar la labor. En la vuelta 2 haz 19 puntos bajos y una disminución con una cadeneta y gira la labor. En la vuelta 3 haz una disminución y 18 puntos bajos más una cadeneta para girar. En la vuelta 4 haz 17 puntos bajos y una disminución con una cadeneta para girar. La vuelta 5 será de una disminución y 16 puntos bajos con una cadeneta para girar y la vuelta 6 serán 15 puntos bajos y una disminución. Te quedará esta forma. Para el otro lado de la capucha, la parte D, coge el otro extremo y empieza haciendo 22 puntos bajos con una cadeneta para girar. La primera vuelta será de 20 puntos bajos y una disminución con una cadeneta para girar. La vuelta 2, una disminución con 19 puntos bajos y una cadeneta para girar. En la vuelta 3, 18 puntos bajos y una disminución con una cadeneta para girar. La vuelta 4, una disminución, 17 puntos bajos y una cadeneta para girar. La vuelta 5, 16 puntos bajos y una disminución con una cadeneta para girar. Y en la vuelta 6, una disminución y 15 puntos bajos. Para las orejas tienes que hacer un anillo mágico con 4 puntos bajos. En la vuelta 1 repetirás 2 veces un punto bajo y un aumento. En la vuelta 2 haz 6 puntos bajos. En la vuelta 3 repetirás 3 veces un punto bajo y un aumento. En la vuelta 4 haz un punto bajo en cada punto. En la vuelta 5 repite 3 veces 2 puntos bajos con un aumento. La vuelta 6 de un punto bajo en cada uno. En la 7 repite 3 veces 3 puntos bajos con un aumento. En la vuelta 8 repite 3 veces 4 puntos bajos con un aumento. En la vuelta 9 repite 6 veces 2 puntos bajos y un aumento. Y en la vuelta 10 repite 6 veces 2 puntos bajos con una disminución y cierra con un punto raso. Te quedarán 18 puntos. Vamos a hacer el cuerno con el color mostaza y para ello empieza haciendo un anillo mágico con 4 puntos bajos. En la vuelta 1 repite 2 veces un punto bajo y un aumento. En la vuelta 2 haz un punto bajo en cada punto. En la vuelta 3 repite 3 veces un punto bajo y un aumento. En la vuelta 4 puntos bajos en cada punto, es decir, 9. En la vuelta 5 repite 3 veces 2 puntos bajos y un aumento. En las vueltas 6 y 7 haz un punto bajo en cada punto. En la vuelta 8 repite 2 veces 4 puntos bajos y un aumento. Y en la vuelta 9 y 10 haz un punto bajo en cada punto, que te saldrán 15, y cierra con un punto raso. Para la estrella que decora el cuello, haz un anillo mágico con 5 puntos bajos. Y en la vuelta 1 tienes que repetir en los 5 puntos la secuencia de un punto raso, un punto medio alto, un punto alto, 2 cadenetas, un punto alto y un punto medio alto en cada punto. Cose la parte D y C de la capucha con punto de lado. Superpone el cuello A en el centro de la base de la capucha B, dejando 20 puntos a cada lado, y cose arriba y abajo para que ambas partes queden unidas. Cose la estrella en el extremo del cuello, el cuerno justo en el centro de la capucha, pero antes de cerrarlo, rellénalo con guata. Y cose cada oreja a los laterales del cuerno dejando más o menos 2 centímetros de distancia.
Con el Miskita Color 100 corta tiras de 30 centímetros y de 60 centímetros para la crin y el flequillo. Y ves anudándolas en el eje central para que vayas formando toda la cabellera. Ves intercalando los colores para que quede así bien colorido. Cose un par de botones automáticos en el cuello para sujetarlo bien. Y ya lo tendrías, ya verás como a tu peque le encanta.